titular: develado plan terrorista contra Venezuela dirigido por militar activo de los Estados Unidos. Denunciante: ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que es el invitado especial de la silla secreta. Adelante, está llegando Diosdado. Cuidado, te caes ahí, adelante. Gracias. Ahí está la silla de Diosdado. Gracias. Bienvenido. Gracias. Hola, Bienvenido. ¿cómo está? ¿Lograron ponerle la balita aquí? ¿Ah? ¿El micrófono? ¿Sí? Me consiguieron. Ajá. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Aquí estamos precisamente comentando la actualidad nacional e internacional. Y ha llegado Diosdado Cabello Rondón. Precisamente el sábado pasado se hizo la denuncia de los primeros elementos de la investigación y los resultados, las capturas que la inteligencia venezolana ha logrado en el combate contra los planes terroristas. Todos los planes terroristas que han sido descubiertos y comprobados con plena prueba. Los capturados están convictos y confesos, además. Tienen plena prueba, como diría una buena abogada. Todo viene a confirmar lo que nosotros hemos venido denunciando. Lo hice a lo largo y ancho del país, Diosdado. Eligio, Madeleine. Lo hice durante el recorrido por 300 ciudades y pueblos. Yo le decía al pueblo, Diosdado, ¿ustedes quieren paz? Y la gente contestaba con fuerza, sí. Y yo le decía, ellos no, porque ya teníamos muchos elementos de lo que era el plan para utilizar el proceso electoral como el disparador de un proceso de violencia creciente, en escalada, que de acuerdo a los planificadores en Estados Unidos y a la fascista que todos conocemos aquí como la Sayona, debía terminar en un asalto al poder político en Venezuela. Bueno, ya hemos visto varios capítulos de una película que pareciera repetirse. Esto es como la quinta temporada de Netflix, de la conspiración perpetua, de la violencia fascista contra el modelo bolivariano, modelo alternativo al neoliberalismo y al fascismo. Hemos visto 28, 29, 30 de julio, violencia con delincuentes, que ellos ahora hacen pasar como perseguidos políticos. Y salen los gobiernos de la derecha, encabezados por Estados Unidos, a decir libertad para los presos, libertad para los que mataron, para los que quemaron, para los que destruyeron, delincuentes convictos y confesos, la mayoría de ellos con antecedentes penales graves. Después vimos el intento de hacer convocatorias para llenar de violencia sus propias marchas. Eso fue denunciado a tiempo. Ellos pretendían atacar a sus propias marchas. Sus marchas fueron realmente muy modestas, como se conoció nacional e internacionalmente. Luego vimos el ataque al sistema eléctrico, donde ellos pretendían dejar al país varios días sin electricidad para intentar reactivar a sus comanditos violentos, terroristas. Y en toda esa etapa, como se ha demostrado plenamente, estuvo la mano del gobierno de los Estados Unidos, estuvo la mano de la CIA. No se esperaba el gobierno de Estados Unidos que tuviéramos la capacidad para capturar al jefe de operaciones del plan terrorista contra Venezuela. Militar activo reconocido así por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos plena prueba. Lo que ha mostrado el ministro Diosdado Cabello no es ni el 10% de la plena prueba que ya está en manos de los órganos de justicia, del Ministerio Público, y que involucra no solamente
a este Navy SEAL, como le dicen, Diosdado. Navy SEAL, no solamente a él, sino involucra a los turistas pacíficos que venían a poner bombas y a matar, de varias nacionalidades europeas, y que involucra directamente a una red de prepagos, todas vinculadas al tren del llano, que se mueven libremente entre Venezuela y Colombia y que eran la base operativa, logística, se puede llamar así, ¿verdad, Diosdado? Y de captación. Y de captación para que el plan de los Estados Unidos de Norteamérica articulado al tren de Aragua operara acciones terroristas graves contra instalaciones políticas públicas como el Palacio de Miraflores, la sede de la Vicepresidencia de la República, la sede del Poder Judicial, la Asamblea Nacional, contra instalaciones militares, cuarteles fuertes, emblemáticos de Venezuela, contra instalaciones policiales y contra importantes dirigentes civiles y militares de la Revolución Bolivariana. Así que es toda una trama que yo podría decir está en pleno proceso de develación. La historia continúa, así que bueno, podemos escuchar, Diosdado, y podemos hacerle todas las preguntas. A esta altura, ministro Diosdado Cabello, ¿cuál es la hipótesis principal que maneja la investigación? ¿Quién dirige esto? ¿Desde dónde se dirige? ¿Quién financia? ¿Desde dónde llegaron las armas? ¿Y de qué se trata todo este movimiento? ¿Por qué se vincula a la CIA? ¿Y por qué aparece por primera vez el llamado español, el CNI? ¿Qué es el CNI? Diosdado Cabello Rondón. Bueno, buenas. Saludos a toda Venezuela, presidente Magdalena y Ligio. Bueno, esta semana, el día sábado nosotros acudimos a los medios de comunicación para informar de una investigación que se venía haciendo de los órganos de seguridad del Estado venezolano. Y allí hemos abierto 3 frentes principales, ¿no? El frente del terrorismo, acciones terroristas, el frente de los mercenarios, los actores principales, y el frente del armamento, ¿con qué lo iban a hacer? El armamento. Así llegamos nosotros a informarle a nuestro país, presidente, que más de 400 fusiles habían sido capturados. Correcto. 400 fusiles, ellos lo pueden decir muy rápido, pueden ahora decir lo que les parezca, pero son 400 equipamientos, en teoría para 400 hombres, para accionarlos ¿contra quién? Contra nuestro pueblo. Contra nuestro pueblo. Luego, ¿quiénes estaban al frente? Nosotros comenzamos esta investigación con una denuncia que usted hizo, presidente, que iban a hacer con un ataque con granadas a algunos lugares. Correcto, que se descubrió. Se descubrió. Por fuentes de inteligencia populares, nacionales e internacionales inclusive. Sí, nos llegó la información, comenzamos a investigar, se capturan unas personas, estas personas tienen sus teléfonos, en los teléfonos comenzamos a encontrar información que vincula a ese ataque terrorista con granadas a instalaciones. De hecho, llegaron a lanzar algunas en la Casa de Justicia y Paz en Petare. En Petare, desde arriba, la parte de arriba de la autopista. Correcto. Muy celebrada en redes sociales de la derecha mayamera, ese tipo de ataque. Es correcto, porque nada de esto, usted sabe que ellos tienen unas características que son muy bocones, ¿no? Quienes están militando en la desestabilización de Venezuela. Se detienen unas personas, estas personas comienzan a hablar de sus relaciones, de sus vínculos, comienzan a aparecer nombres, y en esta investigación nos comienzan a aparecer personajes ligados al Tren de Aragua. Al Tren de Aragua. Que ya teníamos varias informaciones de que el Niño Guerrero está en Venezuela, que el Niño Guerrero fue captado por la CIA, que todo
el operativo que se hizo mundial para declarar al niño guerrero terrorista formaba parte de una fachada para taparle realmente, chantajearlo, obligarlo a sumarse al gobierno de Estados Unidos en la agresión contra Venezuela, y que el niño guerrero dirigió personalmente parte de los desmanes y la violencia criminal del 29, 30 y 31 de julio. Venezuela debe saberlo. Y que está articulado él y su Tren de Aragua, o el grupo que le responde a él, está articulado directamente con el plan, como hoy lo tenemos más que demostrado con las pruebas obtenidas con el militar activo de Estados Unidos, que serán depositadas en su momento por la Fiscalía en los tribunales que van a llevar este caso. Correcto. Y allí nos llega la información por varias vías estaban entrando a Venezuela mercenarios. Correcto. Nos llega la información, comenzamos el seguimiento a una persona que se dedica al comercio sexual, una mujer que fue pareja del segundo del Tren de Aragua. Okay. Una mujer de alto nivel que practica la prostitución y que era la pareja sentimental del segundo del Tren de Aragua, que tengo entendido que lo asesinan. Lo asesinan. Correcto. Él es asesinado y este militar norteamericano, Wilber Joseph Castañeda, entabla contacto con ella. Entabla contacto, hace un primer viaje a Venezuela, se encuentran primero en Colombia. En Colombia se encuentran. Hacen un viaje a Venezuela, hacen las coordinaciones necesarias para una operación que tenía como fecha de entrada en las elecciones del 28 de julio. El propio 28 de julio. 28 de julio, sí. Ellos, inclusive días antes, habían entregado en las calles, y en Miami sobre todo, y en Colombia, panfletos donde decían que el 28 ellos se iban a Miraflores, independientemente del resultado que diera el CNE. Ya eso había sido denunciado previamente. Sí, había sido denunciado públicamente. De manera, porque aquí ocurre algo, presidente. Nosotros decimos lo que ellos van a hacer. Los retratamos y ellos no desisten. Correcto. No desisten. Pero no es nuevo, toda la vida ha sido así. Siempre ha sido así, sí. Lo recuerdo siempre lo estoy recordando desde el golpe de Estado de abril 2002, que nosotros lo denunciamos en la Asamblea Nacional, en enero del 2002, con pruebas, con grabaciones. Así es. Y Jorge Rodríguez, presidente. Jorge Rodríguez hizo una exposición sobre el tema de Gedeón, casi que con nombre y apellido, lugares, coordenadas, y ellos siguieron. Lo primero que dijeron, no, eso es mentira. Tanto el gobierno de Colombia de la época, el gobierno de los Estados Unidos de la época, y dijeron que era mentira. Y siguieron adelante. Nosotros hacemos esto porque pensamos que de alguna manera puede ser disuasivo para evitar derramamiento de sangre. Se hizo la denuncia en su momento y ellos siguieron adelante. 28, y el fin es terminar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese es el fin. Hay algunas reacciones, presidente, Correcto. Ministro, porque en la exposición que usted hizo el sábado se involucran 3 países, Estados Unidos, España y en cierto modo Ecuador, ¿no? Que usted decía que migraron de Colombia a Ecuador. Aquí voy a leer una primera reacción colocada en el portal La Secta, dice así: Exteriores desmiente que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela. Ahora, me da pie para preguntarle, ¿ha habido alguna conversación, presidente, con las autoridades españolas más allá de estas declaraciones públicas? ¿Lo han llamado a usted para darle alguna explicación? Bueno, primero yo comentaba con Diosdado que la reacción inmediata en los medios dominantes, hegemónicos de la derecha española fue defensiva. Ellos, de manera sorprendente, entre comillas, ya estaban preparados para sacar su relato, porque tienen un relato para conspirar y cuando caen tienen un relato para victimizar
a los asesinos, a los terroristas, victimizar a los victimarios. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Diosdado hace la denuncia a las 2 de la tarde del sábado, 8 de la noche de España. A las 10 de la noche de España ya tenían unos audios supuestamente de los progenitores de estos terroristas capturados, ya diciendo que eran unos buenos muchachos, que ellos estaban, era de vacaciones. Luego era la madrugada de España y sacaron otros audios de que habían denunciado que en Venezuela habían desaparecido estos buenos muchachos. Y en un programa principal de una televisora llamada La Sexta, que yo la he denunciado años atrás por ser una televisora antibolivariana, antivenezolana, sacan entonces un relato, mira qué rápidos son, un relato de un colombiano llamado Mauricio Bernal, me acuerdo el nombre completo, Mauricio Bernal, que dice que él es el dueño, dicen, él es el hotelero de estos pobres muchachos. Diosdado denunció que todos estos terroristas, turistas terroristas, que en sus tiempos libres van a poner bombas, pues, sencillo. Ellos vienen de turistas, turismo es un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí, ¿ah? Turismo de aventura se puede llamar, ¿ah? Turismo explosivo, ¿eh? Entonces ellos dice este colombiano que él es el dueño del hotel, que él llevó a los muchachos turistas pobrecitos a la frontera, que allí fueron capturados por la Fuerza Aérea, dice él, o sea que él lo vio, y que eran pobrecitos, y que cuando él escuchó a Diosdado, a él le dio risa que acusaran, yo creo que no te va a dar risa, Mauricio Bernal, ¿oíste? ¿Qué dices tú de esto, Diosdado? Ya ellos tenían el relato para tapar el crimen y para tapar a los criminales. Sí, presidente, fíjese que este señor sale, yo dije que, y lo hice exprofeso, que toda esta gente implicada había pasado por un hotel en Colombia. Yo nunca dije el nombre del hotel. O sea, que se cayeron con los kilos. Se cayeron con los kilos y más. Yo nunca dije el nombre del hotel. Yo dije que habían pasado por Colombia, estaba el registro, que el hotel se los había conseguido un ciudadano que llaman Jorman Varilla, acusado del asesinato de un joven en el estado Zulia, de la oposición venezolana. Y este señor de repente sale diciendo que ellos estaban allá, pasaron por su hotel. Yo no he mencionado ningún hotel, lo cual no solo se cae con los quinos, sino que pareciera que él es parte de lo que está ocurriendo, sabe más de lo que está diciendo. Claro, ¿cómo se entera él, presidente, que fue en el aeropuerto de Puerto Ayacucho? ¿Habían otras personas? Seguramente. Es probable que habían otras personas. Claro. Que tenían que reportarle a él Había otros turistas. Otros turistas. Correcto. Otros turistas. El tema del turismo, presidente, yo soy muy caribeño, pero las vacaciones en Europa creo que ya terminaron hace rato. Difícilmente alguien en Europa va de vacaciones en septiembre. Difícilmente. Eso podemos preguntarlo en cualquier lugar. Ellos toman julio, parte de agosto. Lo cierto es que la denuncia, nosotros recibimos hace tiempo la información de que había un sistema de hoteles, con un hotel principal en Bogotá, donde estaban llegando un conjunto de terroristas enviados de Estados Unidos y enviados de Europa. Ellos se desesperan y sacan la imagen del coordinador de la operación hotelera y la operación traslado de terroristas por la vía de la frontera para meterlos por la frontera colombiana-venezolana. Así que se develan. ¿Por qué se develan? Porque cae de la desesperación. Sencillamente ellos ya tenían el relato y lo venían preparando, porque desde que fueron capturados y fueron presentados legalmente ante los tribunales venezolanos, nosotros nos hemos reservado la denuncia pública
y ellos ya habían preparado una respuesta que hicieron ver de manera automática en los medios de la derecha de España. Ahora, lo que llama mucho la atención es cómo el CNI español entra en operaciones contra Venezuela. ¿Qué es el CNI español? Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Eso está adscrito al Ministerio de Defensa, pero en verdad es un ente totalmente autónomo del gobierno español. Eso depende de la CIA. Realiza operaciones en el mundo entero cumpliendo las instrucciones que da la CIA. Es una figura que aparece en el Ministerio de Defensa. También uno escuchó en estos días a la ministra de Defensa, Robles, atacar a Venezuela en un acto que era el bautizo de un libro, que no tiene nada que ver, y decidió enfilar baterías contra Venezuela. Ya ella sabía lo que había. Ahora, presidente, esos turistas, que ellos llaman turistas, tenían contacto también con una persona de los que llaman prepago, pues, en el estado... De esa red de prepago. De esa red de vinculada a la prepago. delincuencia. ¿Dónde queda el hotel? En Colombia. ¿Pero en qué parte? Deja quieto que él va a volver a caer. Deja quieto que él va a volver a caer. Reservamos la información. Él va a volver a caer, porque él no se mueve ahí nada más, sino que se mueve en otro lugar. O sea que hay otros hoteles. Lo dice el presidente, la red hotelera. Yo no lo dije. Esa persona, uno de los planes con ellos tenía que ver con el asesinato de una alcaldesa allá en el estado Bolívar, como forma de generar violencia en la zona. Ellos tienen comunicación con un señor que ellos llaman cariñosamente Jan. Casualmente está detenido un checo llamado Jan, parte de un grupo de mercenarios llamado el Comando AZ, que funciona en Europa. Sabe el CNI, Centro Nacional de Inteligencia Española, que ellos han venido contactando gente de varias nacionalidades. Sabe el CNI que ha repartido tareas aquí en Venezuela. Sabe el CNI, por ejemplo, que le dio a unos mercenarios franceses la toma del aeropuerto de Maiquetía como tarea de ese grupo. Sabe el CNI que estos dos caballeros trabajan para ellos, entre otros. Ahora, cuando nosotros desarrollamos y tomamos algunas decisiones, pues, de chequear, de revisar, de extremar las medidas. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos asegurar que todo el armamento que ha llegado, presidente, viene de los Estados Unidos. Correcto, hay un armamento muy característico. Yo creo que tú trajiste, Sí. Podríamos enseñarlo, ¿verdad? Sí, claro, Correcto. mostrarlos. ¿Qué tipo de armamento es este, Diosdado? Este es un M4A1. Este fusil es el fusil Para que verlo. no tiene absolutamente carga. Tiene una mira roja, ¿no? Una mira de punta. Este fusil que está aquí es un fusil de asalto de alto nivel. Esta punta que está aquí es para poner Silenciador, supresores de aire. un supresor de aire, que es un silenciador. Tiene mira telescópica de alcance medio. Es un fusil de asalto construido por las fuerzas militares de Estados Unidos, de uso exclusivo de las fuerzas militares de Estados Unidos. Tiene prohibido su negociación y su venta, porque es uso exclusivo de las fuerzas militares de Estados Unidos. Como esto tenemos varios fusiles. Porter, y aquí está el calibre 7.62x39, y está el serial. Esto pertenece a una unidad. Me reservo el serial. ¿Sabe el gobierno de los Estados Unidos que tenemos este fusil y otro armamento que fue introducido por la CIA a Venezuela para ataques terroristas pedidos por el fascismo en Venezuela? Ustedes pueden ver aquí, ¿ven? Sí. Restringido. Gobierno de los Estados O sea, Unidos. un tráfico de armas. Correcto. Y ahí es importante, presidente, que se sepa que este es el arma oficial de los Navy SEAL. Es el arma oficial, De los Navy SEAL. Todos los comandos. que es precisamente el señor Castañeda, Castañeda es un operador especial. militar activo de Estados Unidos, al mando de esta operación.
Navy SEAL reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, que así lo ha declarado, experto en explosivos, experto en combate urbano, en armas cortas, armas largas, que estuvo en Afganistán, que estuvo en Irak, en misiones en ambos países, estuvo en intercambios, según él mismo lo confiesa, en Colombia, entrenando a un grupo de personas que aún a estas alturas uno no sabe, porque fue en el gobierno del narcoparamilitarismo colombiano de Iván Duque, a quien estaba entrenando él allá, en Colombia. Tenemos unos datos, ojalá pues pudiéramos trabajar. Su enlace con el Tren de Aragua es esta señora prostituta, prepago, que fue la pareja del segundo al mando del Tren de Aragua, que fue asesinado a su vez, y ella lo traía a Venezuela y también garantizaba su salida. Él entró y salió en varias oportunidades. Sí, claro, inclusive, presidente, mire esta foto. Yo no sé si quién la puede tomar. Esta. Correcto. ¿Qué foto es esa, Diosdado? Puede, ya me muestra usted. Correcto. Ajá, véngase acá. Esta foto es del señor José Castañeda en la marcha convocada por el fascismo de María Corina Machado en Dallas, Texas, el 17 de agosto, desconociendo los resultados electorales en Venezuela. Toda esta foto y otras más, muchas más, son parte de las que él guardaba en su equipo telefónico. El teléfono. Él estuvo en Venezuela el 28 de julio. Y luego salió. ¿Quién le facilita entradas y salidas? Esta persona que está convicta y confesa del Tren de Aragua. Está detenida ella, su padre y su madre. ¿Dónde los capturan? Los capturan en una parroquia que es eje de la batalla de las fuerzas de seguridad venezolanas contra el Tren de Aragua. Es uno de los lugares precisamente en Aragua, porque él venía, cuando es capturado, se estaba moviendo de manera febril para reactivar grupos delincuenciales en toda esa región del centro de Caracas para activar ataques. Y tenía un contacto en Estados Unidos, también del Tren de Aragua, llamado El Flaco. Alias El Flaco. Que a su vez estaba encargado de mover los contactos ya fuera de la región central del país, ya en Petare, concentrado en Petare y en zonas de barrios de Caracas. ¿Qué contacto estaba moviendo? Bueno, algunos grupos delincuenciales que quedan por ahí, para activarlos cuando ellos escalaran en los ataques que iba a dirigir personalmente este militar activo de los Estados Unidos, que está capturado, convicto y confeso, y que fue agarrado con los kilos. Él tiene, presidente, el 28, 29 y 30 en su teléfono conversaciones con alias El Flaco sobre la operación que sobre Miraflores se estaba desarrollando. ¿Y con el niño Guerrero? No, en este caso con alias El Flaco. Tiene contacto. Alias El Flaco no está aquí en Venezuela, pero lo tenemos. ¿Puedes mostrar una foto de alias El Flaco? Pero ya está identificado plenamente, Sí. porque usted decía que faltaba... Ya como... lo tenemos identificado. Aquí está alias El Flaco, este que está acá. Que se refugia y es protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Lo tenemos Porque identificado. todos estos sectores que llaman a la violencia, a la guerra civil, a la invasión, al magnicidio en Venezuela, están refugiados y protegidos en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual viola flagrantemente el derecho internacional y específicamente viola flagrantemente la Carta Fundacional de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, en este momento, el gobierno de Estados Unidos está violando abiertamente la Carta de Naciones Unidas para sus acciones de instigación de la violencia en Venezuela. Bueno, presidente, precisamente teníamos previsto otro titular que tiene que ver con La Sexta y el Mauricio, el hotelero. Y tenemos el sonido de Mauricio, si quieren lo escuchamos. Porque Vamos a ver, Mauricio, para que te veas aquí en Con Maduro Más. Porque precisamente él dice que pasó a estos turistas por lancha. No entiendo si estaba en Bogotá como, pero bueno.
Nosotros somos los operadores turísticos en el departamento del Guainía, Colombia, que atendamos a Jack, a José María y a Andrés. Ellos viajaron, se quedaron en nuestro hotel en la ciudad de Inírida, viajaron con nosotros a los cerros de Mavicure. La última vez que los vimos estaban cogiendo la lancha que los iba a transportar hasta Venezuela. Después, por diferentes averiguaciones que logramos hacer con amigos que tenemos en Venezuela, a ellos les detuvo la Fuerza Aérea Venezolana, pero lo que dijeron era que estaban muy nerviosos y que se les extrañaba que qué hacían unos ciudadanos españoles en Venezuela. Entonces, hasta donde tengo entendido, es por solo sospecha. Pues me sorprende ahora lo que dicen que ellos estaban planeando algo contra Maduro, porque ellos todo el tiempo estuvieron en Colombia, en Inírida, Guainía y en los cerros de Mavicure, y los tres se quedaron de los delirios. Bueno, este es el relato para tapar y para normalizar, para lavarle la cara a unos terroristas que fueron capturados y que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas, etcétera, etcétera. Nos decía alguna gente conocedora de las tropelías del CNI en España y fuera de España que estos dos personajes pudieran ser agentes, como lo son, encubiertos. No van a salir sus familiares o sus amistades o el CNI, el gobierno de España jamás va a salir a decir, sí, son dos agentes del CNI, por favor, entréguelo. El gobierno de Estados Unidos sí salió a reconocer que es un militar activo de alto rango para ellos, de experto en operaciones especiales de guerra sucia, de asesinatos en el mundo, porque fue evidente. Y además, presidente, recuerda que tenemos un experto hacker de Estados Unidos con vínculos con una mafia de hacker de Israel. Correcto. Detenido. Sí, lo tenemos. Claro, hay dos estadounidenses más, además de Castañeda. Fíjense ustedes lo que fue el relato que trataron de vendernos sobre el Navy SEAL, el militar activo estadounidense. Dijeron que él estaba en Venezuela. El relato que él vendió, el relato que dio esta señora prepago y sus familiares, que él estaba en Venezuela porque estaba muy enamorado de esta señora. Y por amor había venido. Y cuando el gobierno de Estados Unidos reconoció que si había un militar activo metido en cosas en Venezuela y que no tenía permiso para estar en Venezuela, algunos enlaces que el gobierno de Estados Unidos mandó repitieron el relato que ellos nos dieron y nos dijeron, bueno, pasa que él está muy enamorado y por amor fue a Venezuela. Perdió la cabeza y no pidió permiso. Él tenía que pedir permiso para entrar a Venezuela. Pero el relato se cae cuando se conoce todas sus conversaciones, donde él personalmente dirige las acciones de violencia en la ciudad de Caracas, en Petare, conjuntamente con alias El Flaco, y va dirigiendo entre líneas, pero también de manera muy contundente, lo que buscaban ellos, que era el asalto del Palacio Presidencial de Miraflores, los días 29 y 30 de julio, que precisamente de eso no hemos hablado. Más adelante hablaremos de quién fraguó, quién ordenó, quién financió, porque todos esos elementos también están en la investigación. El asalto del Palacio de Miraflores, el lunes 29 y el martes 30, donde estábamos todos, el alto mando político, dirigiendo el restablecimiento de la paz del país. Ya ese es un tema aparte, pero aquí está demostrado que ustedes pueden publicar todos sus vínculos y cómo Petare suena. Y suena por aquí, suena por allá. Precisamente, presidente, estaba recordando que con ocasión de la operación Gedeón, mayo del 2020, 3 de mayo del 2020,
días antes de la operación Gedeón, se produjeron una serie de tiroteos en barriadas de Petare, concretamente en el barrio José Félix Rivas, que tiene 10 zonas y donde opera la banda del Huilexi. Y luego usted mostró un video con el testimonio de alias Pépero, donde él confesaba que precisamente eso era una operación de distracción, que era dirigida por Richard Canmarano, un narcotraficante internacional que se escapó de la cárcel de Tocuyito. Y ahora volvemos a escuchar Petare. ¿Qué pasa allí en Petare? ¿Por qué esa fijación de estos grupos con la parroquia Petare? Bueno, eso está en una investigación permanente porque ellos han captado a bandas criminales, el Tren de Aragua, el Tren del Llano, el Huilexi, porque forma parte precisamente de una de las estrategias que Estados Unidos practica en los países que quiere desestabilizar, que quiere dañar para colonizarlo. Lo mismo hicieron en el Irán de los años 50 para el golpe de Estado contra el presidente Mossadegh. Ellos contrataron las bandas criminales de Teherán y con las bandas criminales de Teherán atacaron puntos nodales de la ciudad, caotizaron la ciudad y luego vino el golpe de Estado que luego, 50 años después, reconocen que lo dio la CIA directamente y reconocen que lo dieron porque el presidente Mossadegh junto a Carlos Delgado Chalbot estaban promoviendo la creación de lo que después fue la OPEP. Lo mismo hicieron en Libia más recientemente, en la provincia oriental de Benghazi. Recuerden ustedes, ellos lograron articular la OTAN y el gobierno de Estados Unidos con las bandas criminales de esa región de Benghazi y lo primero que hicieron fue abrir las puertas de las dos grandes cárceles de Benghazi, armar a los delincuentes y marchar junto a un grupo de mercenarios de la OTAN sobre la capital, Trípoli. Recuerden que ese fue el arranque de la ofensiva contra Libia, que llevó a Libia al estado en que nuestra hermana Libia cayó. Miles de muertos, el caos, y lo mismo han hecho con Haití también. La articulación con las bandas criminales de Haití, miles de armas en las calles para cautizar a Haití y mantener a la histórica Haití, a la reina de la libertad del Caribe, mantenerla sometida a la violencia, al caos, y en el caos, en la anarquía, en la violencia, ¿quién manda? El más fuerte. Así que forma parte de los modelos que ellos aplican en los distintos países. Aquí lo mismo. El año pasado, yo no lo he dicho creo, el año pasado nosotros hicimos una ofensiva contra 8 cárceles en manos de un grupo de planes muy violentos, incluyendo la cárcel de Tocorón, Tocuyito, entre otras, porque ya teníamos la información de inteligencia de que ellos estaban preparando el propio año, el 2023, 8 explosiones delincuenciales para tomar 8 ciudades importantes con los delincuentes que se iban a escapar, iban a estar armados. No cesan en su maldad, en su perversidad, en su empeño. Fíjense, presidente, eso lo están repitiendo ahora, porque cuando capturamos a los tres primeros implicados en el tema de las granadas, en sus teléfonos encontramos el nombre de un sujeto, se llama José Miguel Estrada. José Miguel Estrada está cumpliendo condena por intento de magnicidio contra el presidente de la República. Y ellos tenían una operación en varias cárceles del país para liberar, iban a colocar explosivos en sitios de las cárceles para liberar a los detenidos, y tenemos 14 jefes de banda que estaban detenidos, los tenemos nosotros en interrogatorio por estar implicados y aparecer en este plan. O sea, esto lo iban a repetir ellos ahorita, con el uso de explosivos en las cárceles, que es donde nosotros comenzamos toda esta investigación. Ellos son repetitivos, no cesan en el empeño, y bueno, creen que el Estado se va a descuidar en algún momento. Diosdado, ¿hay más de detenidos y más armas incautadas? ¿Y en qué momento se incautaron estas armas? Y también, presidente, ¿en qué fase de este plan se develó?
¿Y qué hubiese sucedido si esto hubiese continuado? Solo para hacer una acotación con el tema, volviendo solo al tema de los turistas. Los de Gedeón también dijeron que eran buenos muchachos todos. Buenos turistas también, Sí, estaban haciendo buenos turismo turistas. en una lancha, Sí, lo de Gedeón. sí, estaban entrando por Choroní. Se me ha olvidado. Sí. No, por Chuao, porque Por dice Chuao, que en las Chuao, playas de correcto. Chuao Sí, ellos sí. podían pescar y hacer turismo ahí. Los además, pescadores un los buen río. recibieron. Aquí están, miren, tomando el sol. Aquí están ellos Estaban tomando el sol. Correcto, buenos muchachos, ¿vale? Andan tomando el sol. Sí, ellos andaban de paseo, todos, pues. Todos aquí en Venezuela. Mira, aquí lo estaban esperando en la playa, que llegaran las lanchas. Claro, los guías turísticos. Los guías turísticos, claro. Aquí está, Correcto. mira, aquí están, ¿ves? Los están escoltando, todos ellos. Todos. Creen que nosotros somos, no sé si será que creen que somos gafos, ¿no? O que el mundo es gafo, que se va a terminar creyendo el mismo cuento. Hoy, se lo informaba al presidente, todas estas armas vienen de los Estados Unidos. Todas. Hoy, gracias a labores de inteligencia. En este momento, antes del programa, ¿verdad, presidente? Antes del programa. En un lugar de Venezuela, hicimos nosotros un nuevo decomiso de armas. Importante decomiso de Está armas. en pleno desarrollo. Está en pleno desarrollo a esta hora. Que usted me ve, los cuerpos de seguridad, de inteligencia y protección están actuando para que en Venezuela siga reinando la paz, la tranquilidad. Porque Madeleine pregunta, yo respondo, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos combatido, hubiéramos triunfado. Y quizás no estuvieran ellos detenidos, quizás hubieran sido abatidos por el fuego patriota de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN, del DGCIN, porque Venezuela tiene fuerzas militares, policiales y de seguridad que la defiendan, tiene pueblo que la defienda. Eso es lo que ellos no pueden entender, por ningún lado pueden entender. Venezuela tiene no solo la protección de Dios, la bendición. Somos un país bendecido, que está viviendo un tiempo milagroso. Yo siempre pongo el ejemplo, pues, del exorcista. Ahí está el exorcista, moviendo la cabeza. Pero nosotros no bajamos el escapulario de madera. Tenemos el escapulario en alto, que nadie se equivoque con Venezuela. Al final es un proyecto fascista, nazi, lleno de odio, de venganza, pero no han podido ni podrán con nosotros. ¿Qué otras preguntas tienes aquí esta muchachada? Bueno, ¿Qué nos dice? ¿Algún detalle de esa última incautación? ¿Son las mismas armas con estas mismas características? Y otra ¿Cuántas cosita. personas? Peores que esta. No te digo más. ¿Y los hoteles son los mismos o tienen fueron utilizados en alguna oportunidad para Operación Gedeón u otra? ¿Hay alguna vinculación? No es Operación Gedeón, pero todos los implicados detenidos aquí en Venezuela pasaron por ese hotel. Todos. Y el operador. En esta nueva fase. En esta fase. Con las armas, no te voy a decir de las de ahorita, pero ellos se extrañaban de ver al presidente cuando presentamos ante el país un lote de las armas, de las más de 400. Primero que ellos querían que las presentáramos todas, ¿no? Para creer que fueron 400, no crean si quieren. Nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo. Que había Kalashnikov. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos... Correcto, Sí, correcto. En Estados Unidos hay fábricas de Kalashnikov autorizadas. Bueno, ¿cuál es el fusil que le incautaron al asesino que intentó acabar con la vida del expresidente Trump? Informa la cadena CNN que es un fusil AK, de fabricación también, de tecnología, pero no es nada nuevo. Ya el profesor Samuel Moncada y el filósofo comunicador Pérez Pirela lo denunció. Los Estados Unidos de Norteamérica tiene fábricas secretas de armamento ruso, chino, europeo y de todas las nacionalidades, no es nada nuevo. Y cuando se mete en un conflicto, en operaciones encubiertas, a hacer guerra sucia, arma a sus grupos con ese armamento. Pero cuando se meten personalmente, gente como las que tenemos capturados,
se traen su armamento producido por el gobierno de los Estados Unidos. Presidente, aquí voy a complacer a este caballero. Aquí está la lista, mira, de Última hora. fábricas, Kalashnikov, Este es el último momento. Century Art, las armas. Fábrica, una empresa que se especializa en importar y fabricar réplicas de rifles AK, incluida la línea AK-47. Las que hoy decomisamos, las cajas dicen Century Art. Las que hoy decomisamos de esta fábrica. No se diga más. No digo más nada. El combate o parte de las que decomisamos por hoy. la paz de Venezuela continúa. Nuestro país es un país bendecido. Venezuela tiene quien la defienda, quien la está defendiendo. Y nosotros, los que defendemos a Venezuela, que es la inmensa y absoluta mayoría de la gente buena de este país, vamos a preservar la paz, la soberanía y vamos a tener un fin de año feliz, en armonía, a seguir trabajando. Yo decía en estos días, ¿cuál es el objetivo del ser humano? ¿Cuál es el objetivo de una sociedad? A la luz de 12.000 años de civilización llamada humana, digo llamada humana porque pareciera que el deseo de Ali todavía no se cumple, que sea humana la humanidad. ¿Será humana la humanidad? Será. ¿Cuál es el objetivo? La felicidad. Y lo dijo Bolívar el 15 de febrero de 1819 en el Orinoco, en Angostura, cuando instaló el Congreso Constituyente que fundó Colombia, que fundó el Estado de la Tercera República. Bolívar funda la Tercera República. Ahorita estamos en la Quinta República. La Tercera República fue la República de Bolívar. La Quinta República es la bolivariana. En esa Tercera República, Bolívar enarbola la tesis, la doctrina principal del bolivarianismo, del Estado por construir. Fundar una república, romper con la monarquía, conceptualmente, ideológicamente, romper con la colonia y fundar la república. Decir república en aquella época es como decir hoy socialismo. República del público, igualdad, libertad. Decía Bolívar, lo tomaba de su lucha aquí, de nuestra raíz. El mejor sistema de gobierno es aquel que le da a su pueblo la mayor suma de felicidad social posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. Fue la primera vez en la historia que se habló de seguridad social y de felicidad social. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Tener paz, estabilidad, ser independiente, ser soberano, construir nuestro propio modelo económico, social, cultural. ¿Para qué? Para tener la mayor suma de felicidad social de nuestro pueblo, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social.